Seguimos con los puntos. Hemos dicho que no se vote, pero lees así. Vale, vamos a ver los puntos. Están disponibles en internet y estarán disponibles también en información. Punto 2. Eliminación de los privilegios de la clase política. Imposibilidad de acumulación de cargos públicos representativos. Supresión de los privilegios en el pago de impuestos, los años de cotización y el monto de las pensiones. Inhabilitación permanente y cese inmediato de los condenados por corrupción. Supresión de la prescripción de los delitos de corrupción. Control estricto de absentismo de los cargos públicos. Establecimiento de una ley de incompatibilidades que impida el doble enriquecimiento por actividades públicas y privadas. Punto 3. Control ciudadano del gasto público. Ley de transparencia y acceso a la información pública, que obligue a la Administración a hacer públicos todos sus documentos, que permita a cualquier ciudadano acceder a los contratos, las adjudicaciones, los datos y las cuentas de cualquier institución pública. Reforma de la Ley de Financiación de Partidos y de la Ley de la Función Pública, haciendo completamente transparentes los ingresos y los gastos de los partidos políticos. Que los políticos que accedan a la función pública presenten anualmente una declaración de ingresos y patrimonio. Creación de mecanismos efectivos de control ciudadano para la exigencia efectiva de responsabilidad política. Pido silencio, por favor. La gente se lo lea en casa, hombre, Reforma laboral justa. Reparto del trabajo fomentando las reducciones de jornada y la conciliación laboral hasta acabar con el desempleo estructural, es decir, hasta que el empleo descienda por debajo del 5%. Control de la contratación temporal. Fiscalización de las grandes empresas para asegurar que no cubren con trabajadores temporales empleos que podrían ser fijos. Eliminación de las empresas de trabajo temporal y de las agencias privadas de empleo. Recuperación de la causalidad real del despido y prohibición del despido express. Prohibición de los ERES en empresas con beneficios. Prohibición del despido preventivo. Retirada de la reforma de las pensiones. Punto 5. Separación efectiva de los poderes públicos y reestructuración de las instituciones. Independencia del Poder Judicial. No al nombramiento de miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo. Supresión o reformulación del Senado y supresión de las diputaciones. 6. Derecho a la vivienda. Prohibición de la cláusula abusiva de las hipotecas. Prohibición de la especulación inmobiliaria. Que se permita la dación en pago de las viviendas para cancelar las hipotecas. Expropiación por el Estado de las viviendas construidas en stock que no se han vendido para colocarlas en el mercado en régimen de alquiler protegido. Ayudas al alquiler para jóvenes y todas aquellas personas de bajos recursos. Punto 7. Control de las entidades bancarias. Separación real y efectivo de la banca comercial y la banca financiera especulativa. Prohibición de cualquier tipo de rescate o inyección de capital a entidades bancarias. Aquellas entidades en dificultades deben quebrar o ser nacionalizadas para construir una banca pública bajo control social. Devolución de las arcas públicas por parte de los bancos de todo capital público aportado. Prohibición de inversión de bancos españoles en paraísos fiscales. Regulación de sanciones a los movimientos especulativos y a la mala praxis bancaria. Punto 8. Fiscalidad. Aumento
del tipo impositivo de las grandes fortunas y entidades bancarias, eliminación de la SICAV, contrato real y efectivo del fraude fiscal y de la fuga de capitales a paraísos fiscales, impuesto sobre las transacciones especulativas, establecimiento de un sistema fiscal progresivo y supresión de los paraísos fiscales. Punto 9. Consideración como bienes de utilidad pública los servicios de primera necesidad para la ciudadanía como alimentación, agua, energía, telecomunicaciones, suelo, transporte, sanidad, educación y banca. Prohibición, por lo tanto, de los monopolios y oligopolios privados en el suministro de estos bienes. Supresión de gastos inútiles en las administraciones públicas y establecimiento de un control independiente de presupuestos y gastos. Reducción del gasto militar. Financiación pública de las investigaciones para garantizar su independencia. Transporte público asequible económicamente a todas las personas, de calidad y económicamente sostenible. Sanidad. No al deterioro y privatización de la sanidad.